Con esto. Señores, comenzamos hablando del Papa Francisco y cómo se empeñan en recortar para que no se entienda, ¿no? Para confundir. Y entonces decidimos hablar con un hombre que lo conoce mucho y que puede tener una interpretación más allá, obviamente, de lo religioso, su encarnadura política, de dónde viene lo que dice el Papa y a dónde va. Porque participó el Papa de manera virtual en el encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, le habló a los empresarios argentinos y el título es que le pidió que hay que invertir en el bien común y no esconder la plata en los paraísos fiscales. Eduardo Valdés está en línea, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex embajador argentino ante el Vaticano. Eduardo, aquí Claudio Alvarenque, Alejandro Gomel y todo el equipo. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo les va? Bien, vamos a compartir un extracto, 30 segundos del Papa Francisco. Eduardo, después quiero que vos, no es necesario, yo decía hace unos días cuando salió Juanita Viale a cruzarlo, que realmente uno no puede ser exégeta del Papa, no necesita, sí, claro. Pero bueno, le salen de todos lados. Esto decía el Papa Francisco. Invertir en el bien común, no esconder la plata en los paraísos fiscales, invertir. La inversión es dar vida, es crear, es creativa. Saber invertir, no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche. ¿Qué le habrá pasado a la vaca? ¿Por qué está enojada que esconde la leche? Invertir en el bien común, no esconder la plata. Qué maestro el Papa Francisco. Eduardo. Escúcheme, bueno. Primero, esta vez le habló a los argentinos, a diferencia de cuando él habla en la OIT, cuando acá se lo interpreta como si fuera cosas específicas, y está hablando al mundo en su condición de pontífice, pero esta vez, digamos, le habló a los argentinos porque él participó en forma virtual, pero participó de un encuentro de empresarios cristianos, ¿no? ACDE se llama, Asociación Cristiana de Empresarios, algo así. Sí, señor. Y creo que el título del encuentro era Hacia un capitalismo más humano, algo así. O sea que esto sí tiene que ver con nuestro país. Y en realidad, el Papa se funda en la doctrina social de la Iglesia, pero específicamente hay una encíclica que se llama Encíclica contra la Usura, que data de hace como 150 años, 200 años, que Francisco la ha usado mucho en varias alocuciones. ¿Por qué? Porque es importante el párrafo que él dice, está hablando en una conferencia que dice Hacia un capitalismo más humano. Sí, claro. Hay una parte que él dice volver a la economía de lo concreto. Tal cual. Y lo concreto es la producción. Tal cual. El diferencia trabajo, no la economía, claro, el diferencia la economía de lo concreto de la economía de las finanzas, ¿no? Él diferencia el capitalismo de la producción con esto que no es capitalismo, lo que le denominan neoliberalismo es financiero, es la financiarización de la economía. Exactamente. Entonces, dice, la economía en los últimos decenios engendró las finanzas, y las finanzas tienen el riesgo de que creemos que hay mucho y al final no hay nada. Son esas burbujas que los asesores financieros te dicen, metete por acá que vas a ganar mucha plata. Las burbujas se engordan como es toda burbuja y de pronto explota y caemos todos para abajo. Eso es lo que le ha pasado al mundo desde, digamos, la caída del muro de Berlín en adelante, ¿no? Que es la financiarización de la economía. Sí. Donde las universidades empiezan a producir, en lugar de economistas de producción, especialistas en el mundo de la timba, en el mundo financiero. Está bien, les cae mal que yo les diga. Claro. En las viejas épocas, cuando yo era chico, yo soy más chico que ustedes, más grande que ustedes, pero mi papá me enseñó que los que hacían eso eran usureros, una palabra que hace mucho que no se usa, pero la verdad que estos asesores financieros te proponen la economía de la usura, es decir,
no produzcas, porque en la timba financiera de acciones, contracciones, de bonos y de todo eso vas a ganar más plata que produciendo. Sí, desde la tablita de Machinea para acá, que lo estamos viendo en la Argentina, ¿no? Ahora, Eduardo, en las palabras del Papa, que fueron claras tal vez como pocas veces, ¿calan, entran en el empresariado argentino o estamos como en aquella frase de Pugliese, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo? Mirá, yo te voy a decir lo que yo pienso de la sociedad argentina. Yo creo que hay una minoría muy pequeña, pero muy poderosa, con poder en la comunicación, con poder en la formación de precios, con poder en la producción, que tiene una ceguera absoluta para mirar el resto de la sociedad. Y entonces los que no piensan como ellos son enemigos. Y los tratan como tales, son asesinos de tal o de cual persona, son vendedores de veneno en las vacunas, todo eso, todas esas cosas que escuchamos, yo te lo somos Venezuela, tal cual. Sí, tal cual. ¿Sabés qué? Tomaron el último tren de Trump, porque ellos mismos apoyaron a Hillary Clinton cuando se elegía entre Hillary y Trump, pero después se subieron al tren trumpista y no se bajaron hasta ahora y no se dieron cuenta que Trump, con ese discurso de veneno, perdió las elecciones. Sí, ahora Eduardo, estamos hablando con Eduardo Valdés, con motivo del Papa Francisco, que de tanto en tanto mueve el avispero, lo sabe, yo creo que es un jesuita de suyo, lo que sabe es lo que va a provocar siempre, es vivo, es bicho, pero hay momentos que pega para todos lados, reparte, y cada uno segmenta, agarra lo que le gusta, no, porque habló del derecho de la propiedad privada como un derecho secundario, está claro, el derecho primario es la vida, pero a la pasada también le dijo a los sindicalistas, un sindicalista enriquecido ya no cumple su función, y eso también se escucha. Se debe escuchar, no tengas ninguna duda que se debe escuchar, no tengo ninguna duda. El Papa le gusta en todos los sectores, no solo en la iglesia, con los curas, con los obispos, en los laicos, pastores con olor a oveja, no con olor al último perfume de moda. Y quien se dice, que a quien escucha a Francisco, pero hablo del Francisco no solo católico, porque él es un líder de la humanidad, gracias a Dios está en este tiempo Francisco, si no, ¿saben qué? Si hay una cosa que le sienta muy bien a Francisco y que va a quedar en la historia aun cuando él no esté, es haber sido el sumo de los pontífices, es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Ustedes imagínense si cuando gobernaba Donald Trump, la primer potencia del mundo, no hubiera estado Francisco para evitar poner muros mucho más que los que pusieron. Él viajó a Ciudad Juárez para que no se pusiera el muro en México, que no se terminó poniendo, viajó también a Israel y a Palestina para que no se pusieran los muros. O sea, Francisco es la contracara de esta cosa tan dura de vivir en un mundo divididos en la Argentina sería por los countries o los barrios privados, ¿viste? El adentro y el afuera. Y yo creo que él nos está proponiendo que vivamos todos juntos, no está diciendo que los unos versus los otros. Fratelli tutti está diciendo, fratelli tutti, todos hermanos. Qué lindo que lo dijiste vos, qué lindo. Está bien, es eso, fratelli tutti, y en realidad es el mejor seguidor de San Francisco de Asís. Vos fíjate. Totalmente. San Francisco debe ser el santo más conocido y más querido en el mundo, en la humanidad. No hubo un solo papa que se animó a ponerse el nombre de él. Solo él. ¿Y ustedes qué se creen? ¿Que se puede poner el nombre de San Francisco de Asís y no decir las cosas sobre el planeta que dice el Papa o las cosas sobre la economía que dice el Papa? Si el Papa es la mayor voz contra el desempleo. Cuando yo estaba en Roma, el desempleo juvenil, cuando yo era embajador, en Europa, producto de la crisis que venían del 2008, la crisis de las hipotecas, que se cayó Wall Street en aquel tiempo, en Europa, el mayor desempleo era el desempleo joven.
Y el Papa, que había adquirido algo de experiencia cuando estuvo en la Argentina en el 2001-2002, le habló permanentemente a esos jóvenes. Y yo me acuerdo de las cosas que más extraño, es que los miércoles y los domingos que él habla ante la Plaza de Roma, ¿no? Ante el pueblo, ante la Plaza de San Pedro llena de feligreses de distintos cultos, porque esto es lo que me sorprendía, ver jóvenes con kipá, ver jóvenes con el turbante musulmán, ver jóvenes marxistas y ateos y ver jóvenes católicos. Qué maravilla. Todos iban a escuchar la palabra del pontífice de Francisco, porque en algún lugar él les entraba al corazón. Qué maravilla, qué maravilla. Eduardo, gracias por esta pintura, y basta con recordar que su primera salida fue aquella barca en Lampedusa, ¿no? Cuando todavía el mundo ni hablaba de los desplazados, y les dijo al mundo que el Mediterráneo era un cementerio de esperanzas. Ahí puso un faro en un lugar, y desde ahí comenzó a caminar diciéndole a todos: yo voy a ir marcando, balizando el camino, mostrándoles dónde hay que mirar. Ese es Francisco. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Hay una cosa que usted todos los días, él no se equivocó nunca. Él piensa la iglesia desde el sur. Pobre el que venga después, es el primer papa que no es eurocéntrico, entonces él lo piensa de los pobres. Nunca se equivoca de dónde mira, de las periferias. Él es un periférico que va hacia el centro. Entonces, sorprende que tenga estas palabras que no las tenían otros. Tal cual. Porque no mira el mundo desde Europa, lo mira desde... Fíjense los viajes del Papa es más a lugares de no mayoría católica que de mayoría católica. Tal cual. Entonces, este viaje que vos decís a Lampedusa, ¿sabés qué? Dicen, y ya no te digo más nada, dicen que los pontífices marcan su papado en el primer viaje que hacen dentro de Italia y fuera de Italia. Tal cual. El primer viaje del Papa fue a Lampedusa a encontrarse con quienes hasta ese momento eran migrantes, que eran los desesperados que salían de la guerra de Libia, que Estados Unidos que la Alianza Occidental había matado a su líder, Gaddafi, de Irak, que habían matado a Saddam Hussein, y de Siria, que estaban para tomar Siria. Ahí el Papa dijo: ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá, y denunció la cultura del descartar a los seres humanos en aras de qué. Entonces ese Francisco, y me alegra que vos saques ese tema de dónde fue su primer viaje, porque el primer viaje fuera de Italia, ¿sabés dónde fue? A Albania, un país con 97% de población musulmana. Tal cual. Y el Papa estaba hablándole que los musulmanes, los judíos, los cristianos de toda la Haya, nunca en ninguna parte se dice que hay que matar al otro que no tiene tu misma fe. Tal cual. Eduardo, un abrazo enorme, me están retando, me miran con una cara horrible acá, me voy. Gracias. Bendecilos. Eduardo Valdés, un placer, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex embajador argentino en el Vaticano. Por eso esta charla que tuvimos con él con respecto al Papa Francisco.